por el Progreso este miércoles 15 de marzo del 2017. En esta ocasión quisiera comentarles que estaremos hablando sobre unos eventos que el Consejo Nacional de Egresados ha realizado últimamente en lo que es su programa trianual 2016-2018, en donde estamos realizando una serie de foros con temas de interés nacional para analizar, proponer y dar respuesta a las inquietudes que la ciudadanía tiene en los casos de temas como por ejemplo la educación, lo que es la seguridad pública. También tenemos temas como el Estado de Derecho, también temas como los derechos humanos. Por otro lado, otros más técnicos como agua, medio ambiente y otros de tipo económico como son el tema de la economía, el tema de la migración, el tema de la industria, el tema del comercio, tanto nacional como internacional. La migración es otro tema que nos ocupa y finalmente tenemos en todos estos foros especialistas en la materia que nos dan luces respecto a la problemática actual y posibles soluciones viables para definir claramente que tengamos algunas posibilidades de salir de toda esta problemática que se nos presenta en el país. Por esto, he dicho sea de paso, a la fecha hemos realizado dos foros. Los dos han sido en la Cámara de Diputados. El primero fue el 23 de noviembre de 2016. En esa ocasión tratamos la educación de calidad. En este foro de educación de calidad participaron diversos especialistas en la materia, tanto docentes como investigadores, como pedagogos, teniendo la presencia de un representante de la Secretaría de Educación Pública. En esa ocasión tuvimos la participación de 15 ponentes y tuvimos la participación de algunos investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Se habló tanto de educación básica, de educación media como educación superior. En este caso quisiera mencionarles que desde el año 2009 el Consejo Nacional de Egresados realizó en el mes de noviembre del 2009 un foro sobre educación pública. Desde aquel entonces y mucho antes, la OCDE nos reportaba ya las deficiencias con las cuales los alumnos estaban participando, sobre todo en la educación básica, en el tema pues, de matemáticas, comprensión de la lectura, en temas tan sencillos como esos, en las ciencias también teníamos muchas deficiencias y seguimos teniéndolas según las pruebas PISA. Ahora, ¿qué es lo que se trató en aquel 2009? En el 2009 se trató el hecho de que nosotros como el Instituto Politécnico, como una entidad de educación superior, pues recibe alumnos que vienen tanto de la educación media, de diferentes áreas del conocimiento, como son preparatorias, SHs, vocacionales del mismo instituto, pero que se notaba que llegaban con algunas deficiencias en algunas materias. Es por eso que analizamos desde la educación básica, porque finalmente la educación desde la básica hasta posgrado, pues es una cadena en la cual los educandos vienen tomando información, vienen tomando una serie de temas que los van preparando para los siguientes ciclos y para los siguientes niveles. Hablamos de educación básica, educación media superior, la educación superior y posgrado. Es en ese sentido que las conclusiones que en el 2009, y me refiero al 2009 porque tiene que ver mucho con este foro que se llevó a cabo en el 2016, las conclusiones que llevamos a cabo en el 2009 fueron: en educación básica se requería un compromiso más, digamos, claro
de todos los docentes, un compromiso en el cual entraran temas como capacitación, entraran temas como el hecho de tener una preparación sólida tanto en las materias que se dan a ese nivel, como el hecho de tener pedagogía, criterios pedagógicos claros para poder transmitir los conocimientos a los alumnos. Ese es por un lado el compromiso de los docentes, y por otro lado está el compromiso de los padres. La escuela y el hogar pues son los dos ámbitos en los cuales, sobre todo en edades tempranas de educación básica, los educandos, los niños, los jóvenes se van formando en diferentes áreas. Básicamente toman información en lo que es la escuela, pero en el hogar tienen formación. Entonces, si conjuntamos esas dos esferas tan importantes para un niño que está, digamos, desarrollándose tanto física como intelectualmente, y ponemos esas dos esferas y las conjuntamos de manera adecuada, como es la información y la formación, podemos tener la posibilidad de tener un educando con una capacidad importante para desarrollar pues, las tareas que para su edad y para sus niveles se deben de estar preparando. Es en el sentido que para esa educación básica esos dos compromisos deben estar conjuntados según el criterio y los conceptos que sacamos de aquel foro. Por un lado, la formación que se da en el hogar es en temas como ética, como pues historia, como derechos humanos, todo lo que nosotros vivimos día a día en el hogar, pero en una interacción muy completa de un conocimiento básico entre lo que son padres e hijos, porque se da el caso en ocasiones que los padres desconocen hasta el grado en el cual están sus hijos, no saben si están en primero o segundo o tercero de primaria, y bajo ese esquema pues también hay a veces por cuestiones de trabajo, de falta de tiempo, de atención, de convivencia, de traslados tan largos entre el área de trabajo y el hogar, que se van dando una serie de alejamientos entre el niño y los padres, y muchas veces no se tiene la comunicación adecuada para que la formación del niño se vaya dando en el hogar, y la información, como lo mencionábamos, algo más técnico se dé en la escuela, pero los dos ámbitos entrelazados siempre y coordinados para que ese educando de nivel básico se vaya teniendo un desarrollo adecuado. Ya pasando al tema de lo que es la educación media, la educación media, pues ya estamos hablando de alumnos de entre 12 15 años, más o menos, son adolescentes, en donde ya, digamos, tienen una madurez tanto emocional como mental y física de otro nivel. Entonces ya requieren digamos, una atención muchas veces más cercana, tanto en el hogar como en la escuela, porque es una etapa en la cual, su nombre lo dice, son adolescentes, pues adolecen o les falta cierta maduración y están en una etapa en la cual quieren ser mayores, cosa que no puede ser por la edad, por la madurez, por la información, y por otro lado, también tampoco pueden ser niños porque esa etapa ya la pasaron, ya la, digamos, superaron en lo que es la educación primaria o básica. Entonces, muchos jóvenes se sienten confundidos y tienen que tener un trato muy especial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de psicología, el tema de orientación vocacional, temas un poco más humanistas en lo que es el nivel medio, pues son necesarios, en donde ya se les vaya a los jóvenes en lo que es la escuela, que es formación básica, reforzar otros aspectos de tipo emocional
y de tipo psicológico, para que estos jóvenes que muchas veces es muy fácil que se, digamos, desvíen o se distraigan en actividades que no son propias de su edad, pues se ubiquen básicamente en el tema de cuál ya deben empezar a pensar en un proyecto de vida. ¿Cuál es ese proyecto de vida? Pues ya van pensando en qué áreas del conocimiento quieren desarrollarse, ya van pensando en qué, cómo quieren verse en los siguientes años y cuál es el punto de vista sobre la vocación que van a tener. Muchos de ellos desde ahí ya van definiendo si toman van a pensar en una carrera humanista, pues se van muchas veces a la preparatoria, a un CH, un colegio de bachilleres. Si están pensando en una carrera más técnica como son las ingenierías, pues ya se van a una vocacional o a un lugar donde tengan una formación más, poquito más encaminada hacia esa vocación. Entonces, eso es en lo que se refiere al tema de educación media. Esas son las conclusiones. Obviamente ahí es un poco más complejo el hecho de que haya una interacción más estrecha entre un padre y los maestros, porque en muchos de los casos y en la mayoría de los casos el formato educativo que se tiene es que se tiene un maestro por cada materia. Si los jóvenes tienen 10 materias o 12 materias, pues ya van a tener 12 maestros, ¿verdad? Los cuales ya no es casi imposible poder tener una interacción con los padres de familia muy cercana, porque no es lo mismo cuando se tiene la educación básica, donde hay un solo maestro durante todo el año y conocen de nombre, conocen de apellido a los alumnos, y muchas ocasiones se da el caso que mandan llamar a los padres para entablar una charla sobre alguna situación de conducta, una situación de aprovechamiento, hasta una situación, por ejemplo, de alimentación de los niños. Y eso ahí en la básica se puede dar ese acercamiento. Ya en la educación media, pues ya es más complejo por el número de maestros que atienden a un gran número de alumnos y que muchas veces son rotatorios o rotativos en el mismo día de clases, ¿verdad? De 7 a 8 de la mañana toman biología, de 8 a 9 matemáticas, luego geografía, etcétera, etcétera. Y entonces el contacto que tienen los maestros con los alumnos es de, digamos, 20 o 30 alumnos por clase durante un gran número de horas, y entonces es para el maestro mucho más difícil poder, digamos, tener un control y un conocimiento de cada uno de los alumnos. Es por eso que esta educación básica o media superior, media, pues ya tiene otro contexto. Ahora, de ahí pasando a la educación media superior, que digamos es lo que conocemos como preparatoria, CH, vocacional, etcétera, etcétera, colegio de bachilleres, pues ahí ya tenemos jóvenes entre 15 y 18 años. Ya están previos a ser mayores de edad, ¿verdad? A los 18 años en México ya se es mayor de edad. Entonces es una etapa donde el joven pues ya está más maduro, ya tiene más conocimiento del entorno, también un poco más de independencia también desde el punto de vista tanto físico como de tipo mental, y esto hace que la interacción, ya sea con los padres o con los maestros, sea un poquito más, se vaya complicando en el sentido de que muchas veces hay ciertos actos de, pues hasta de rebeldía, podría pensarse. Eso no es malo siempre y cuando sean causados de manera adecuada. La juventud siempre es un estado en el cual hay muchos cuestionamientos para sí mismo y para los demás, ¿verdad? En donde ya los jóvenes empiezan a cuestionar muchas, digamos, órdenes hasta de los padres, órdenes de los maestros, empiezan a cuestionar también si lo que le están planteando es verdad o media mentira.
Y bueno, entonces ya se vuelve un diálogo y una interacción más analítica entre, digamos, los profesores con el alumno y los padres con el hijo o con los hijos. Es en ese sentido que ahí se tiene que reforzar más aún el acercamiento de los padres hacia los hijos, porque es ahí donde muchas veces empiezan ya las deserciones escolares por motivos extraescolares, ¿no? Ya es donde los jóvenes también empiezan a tener otro tipo de distractores, por ejemplo, son fiestas, entra ya el tema, puede ser del alcohol, en muchas ocasiones de la droga, empiezan a tener cierta interacción ya sentimental entre hombres y mujeres, y entonces esto va generando un mundo nuevo para los jóvenes y un mundo en el cual muchas veces pueden desubicarse en el transcurso, en ese camino. Es en sentido que ahí es necesario reforzar el acercamiento del padre con los hijos, porque ya el acercamiento personal con los profesores ya es cada vez menos, desde el punto de vista de, como mencionaba, del conocimiento intenso entre el alumno y el profesor. Básicamente el profesor se dedica a dar información y a llevar un procedimiento de enseñanza, un poco dándole más, digamos, responsabilidad al alumno, en el sentido de que tenga más opciones de hacer investigaciones en trabajos, en las materias diversas. Entonces, aquí las conclusiones a las que se llegó es que sí es muy importante tener un reforzamiento en esa etapa de la interacción padre-hijo, una comunicación sobre todo abierta, una comunicación de confianza, en donde esa comunicación sea, valga la redundancia, el vaso comunicante en los cuales los jóvenes externen a quien tengan confianza en la problemática muchas veces sobre las cuales están pasando, y se les puede ayudar en un momento dado a sobreponerse a varias circunstancias que pueden ser dañinas, y en donde puede, digamos, definirse el camino que van a tomar en un futuro, tanto profesional como desde el punto de vista personal, ¿verdad? Y esto, aquí empieza ya otros temas como el reforzamiento de educación sexual, el reforzamiento de los derechos humanos, el reforzamiento también de los temas sociales, de los temas políticos, porque bueno, en esa edad ya los jóvenes están más conscientes del entorno que se les, digamos, presenta en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, que muchas veces son temas relativamente nuevos, en donde en las etapas anteriores pues no había esa, digamos, interés y esa conciencia de que esos temas son importantes para ya una vida adulta, ya que están, como mencionamos, entre 15 y 18 años, donde realmente son previos o preadultos, ya están pasando de una etapa de adolescencia que todavía la tienen a preadultos, pensando en que a los 18 años se tiene, ¿verdad? Entonces, esa fue la conclusión para ese tema. Ya para el tema de educación superior, quisiera mencionar que pues cada vez pues el alumno está más maduro, está un poquito más rebelde, tiene sus propios puntos de vista respecto a muchos temas ya diversos, y no necesariamente en lo que se refieren a la, ahora sí que valga la redundancia, a la formación formal, o sea, lo que se lleva en la facultad, en la escuela superior, etcétera, etcétera. Porque bueno, esa información pues básicamente no varía muchas veces, ¿no? Es algo que se tiene en los libros de texto, en los programas de estudios, etcétera, etcétera. Pero digamos que el tema planteado para definir una educación superior empieza a ser de que el alumno ya se empieza
a autodeterminar de tal manera que es una etapa en la que realmente ya el alumno ya está y tiene la posibilidad, y es adulto, normalmente está después de los 18 años ya en esa etapa, y empieza a buscar los caminos y claramente a lo que se va a dedicar el resto de su vida. Es por eso que en esa etapa la orientación vocacional es muy importante para definir que realmente estén en la carrera que les guste, en la carrera que sean productivos, en una actividad donde no puedan, o más bien no quieran, digamos, tener salidas laterales, sino que se dediquen a esa actividad al 100%. Es en ese sentido que pues ahí también la participación de los padres es un poco menor, en el sentido de que pues los hijos también se van alejando de los padres, ya no tienen la misma influencia, los cuestionamientos son cada vez mayores, puede haber hasta conflictos familiares por esa situación, pero ahí debe de entrar obviamente la apertura de los padres para entender las necesidades de los hijos y poder hablar el mismo lenguaje, y entre las dos partes poder solucionar los problemas, muchas veces personales, muchas veces ya de pareja que tienen los jóvenes y de otro tipo, ¿verdad? Ese es el sentido que de la comunicación ahí es muy importante, ya entre padres e hijos, entre maestros y alumnos también se puede dar esa comunicación, porque digamos ya es una mentalidad, una mente más madura y un físico más maduro y adulto, donde ya se puede hablar de manera abierta de temas que a lo mejor en el tema básico, en el tema medio o medio superior no se puede dar. Es en el sentido que es muy claro que sí se tiene que reforzar ya ciertos lazos para que el joven pueda tener la confianza de externar la problemática, las dudas, todo aquello que pues joven tiene en esa edad. En el tema muy específico del Instituto Politécnico Nacional, en esa ocasión, la conclusión después de algunas horas de discusión y todo eso, la conclusión que se dio en ese foro fue que para el Instituto Politécnico Nacional se requería más liderazgo y menos burocracia. Esto indica que la forma, el formato de el Instituto Politécnico Nacional es que es un organismo desconcentrado de la administración pública, básicamente de la Secretaría de Educación Pública. Esto que indica que es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, por eso quien gobierna o quien es la cabeza del instituto es un director general, digamos en el escalafón administrativo tenemos eso. Vamos a un corte y regresando seguimos con este tema educativo para después pasar al siguiente tema. Gracias. Marco, ¿te grabo el Facebook? Órale.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, pues seguimos con el tema de la educación superior en el Instituto Politécnico Nacional. Comentábamos, la conclusión fue más liderazgo y menos burocracia. Comentábamos también que el formato es que es una dependencia de la educación superior, la Secretaría de Educación Pública. Es en el sentido que el director general es nombrado por el presidente de la República, según el escalafón que se tiene en la ley orgánica actual. Y bueno, esto nos da como resultado, pues que siendo un director general, pues obviamente tiene poca área de acción y se apega a alineamientos establecidos por el gobierno federal. La educación superior es una educación que debe tener ciertos grados de libertad en varios aspectos y sobre todo en otros aspectos cierta autodeterminación para que pueda evolucionar adecuadamente y pueda responder a las necesidades del país. Por ejemplo, el instituto fue creado en 1936 por Lázaro Cárdenas del Río precisamente para dar respuesta a unas necesidades de desarrollo industrial básicamente en el tema de ingenierías. Y bueno, eso dio como resultado que muchos de los profesores de los que iniciaron en su Politécnico Nacional y en las vocacionales fueron ingenieros militares. Y también pensando en que pues Lázaro Cárdenas era militar, pues ahí se dio esa conjunción donde de alguna manera la educación era bastante estricta por la formación militar de los ingenieros que daban clases en aquel entonces, y de esa manera pues se siguió esa tradición, pero esto nos da como resultado el tener una comunidad muchas veces poco participativa en temas como la política, como en temas de tipo humanista y más apegados a la cuestión técnica. Entonces, esto a veces nos lleva a que esos esquemas tan rígidos, tan estructurados y con una dependencia vertical desde la Presidencia de la República hasta la Dirección General del Instituto, pues nos dé
poca margen de acción para generar liderazgos que son muy necesarios para el país. Todo el mundo sabe que en los países desarrollados hay más líderes por cada 100 habitantes que en los que no lo son. ¿Por qué? Porque, bueno, líder no es aquel que va y encabeza una marcha o hace una huelga, no necesariamente esas son las funciones de un líder. Las funciones básicas de un líder es transmitir las órdenes a los subordinados de manera clara, de manera concisa y marcar un rumbo que seguir. Y eso puede ser en una industria, puede ser en el campo, puede ser en cualquier área productiva, ¿verdad? Y esos liderazgos se dan básicamente cuando se tiene una formación sólida de tipo técnico, pero también se tiene una formación, una libertad de pensamiento para poder actuar en diversos ámbitos. Es en el sentido que la conclusión a la que llegamos era que se requería más liderazgo, y el liderazgo pasa por el hecho tal vez de modificar la ley orgánica y pensar que la comunidad que ya cumplió 80 años de vida en el 2016, de 1936 al 2016 son 80 años, pues es primero es una comunidad bastante grande, bastante amplia, bastante diversa. Y segundo, pues es una, digamos, comunidad madura que puede autodeterminarse en varios aspectos. Eso no quiere decir que el gobierno deje de lado el financiamiento. El financiamiento es algo que por, digamos, la constitución política es, digamos, una obligación del gobierno mantener la educación pública. El Instituto Politécnico Nacional es una entidad de educación superior pública, por lo tanto, pues el financiamiento, como lo es en la universidad, se da por el gobierno. Ahora, se dan otros temas de autofinanciamiento, se puede abrir más la participación de recursos autogenerados. Muchas veces la industria, muchas veces ciertos gobiernos estatales o municipales requieren de apoyo tecnológico, desarrollo de investigación, y esos proyectos los paga la institución, a la universidad, al politécnico. Ese es un, digamos, recurso autogenerado. Nada más que, por ejemplo, en la UNAM, el recurso autogenerado lo cobra la UNAM y la UNAM define hacia qué áreas destina esos recursos para mejorar ya sea infraestructura física, para generar una nueva carrera, para dar mantenimiento a los edificios, etcétera, ¿no? Pero es una autodeterminación. El Politécnico, pues son consideraciones diferentes. Los recursos autogenerados no son pagados al Politécnico, van a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda, y en muchos casos son fideicomiso, y en ese caminar, pues a veces digamos, caminos y esos destinos no son del todo claros si regresan el 100% al Politécnico o son utilizados en otras actividades. Ese es uno de los ejemplos en los cuales hay una diferencia entre ser un organismo desconcentrado como lo es actualmente el Politécnico o un organismo descentralizado como la UNAM, por ejemplo. El manejo de los autogenerados es uno de los motivos por los cuales tiene beneficios el ser descentralizado. Descentralizado quiere decir que pues se tienen todas las condiciones de apoyo del gobierno, pero se tiene libertad en, digamos, definir quién es el que dirige los destinos del instituto, como puede ser el director general o el rector politécnico, como quieran llamarle. El chiste es que sería la cabeza del instituto. Y bajo ese esquema, pues se tendría un líder. ¿Por qué? Porque los líderes son elegidos, son electos, y pues los que no lo son, los burócratas, pues son designados básicamente, ¿verdad?
Entonces ese concepto cambiaría de raíz y seguramente estaría propenso a mejorar la calidad educativa en el Politécnico, la infraestructura física y más participación de toda la comunidad, entre la cual estamos los egresados del instituto precisamente participando y podríamos estar participando más si hubiese más apertura, que ahora no la hay. De hecho, comentamos que en el 2014 hubo un movimiento muy importante donde se firmaron algunos acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, unos acuerdos donde uno de ellos, de los más importantes, era realizar un Congreso Nacional Politécnico. Y esa es menester, ese es un trabajo que a la fecha, después de más de 2 años, no ha realizado el actual director general. Entonces, el gobierno federal, del cual forma parte este director general, pues no ha cumplido con esos acuerdos que se firmaron en el 2014 para terminar un movimiento que se generó pues por descontento de los alumnos de cómo se estaban diseñando los planes de estudio en aquel entonces, que según el alumnado le bajaba la calidad profesional a sus carreras. Entonces, repito, a estas alturas el gobierno federal le está quedando a deber a la comunidad politécnica con esos acuerdos que no se han realizado. Se inició por ahí el establecimiento de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico, pero pues digamos la formación de esa comisión no ha sido todo clara, tanto así que no ha podido evolucionar. Y nosotros los egresados siempre hemos estado exigiendo la participación en esa comisión, ya que la ley orgánica define que los egresados somos parte de la comunidad, y desde nuestro punto de vista el Congreso ya está echado a andar desde que se forma la comisión organizadora. Las autoridades nos han negado esa inclusión, por lo tanto consideramos que el manejo no ha sido limpio, no ha sido transparente, consideramos que desde el punto de vista ha sido ilegal, ya que está violando la ley orgánica en esos términos. Es por eso que consideramos muy importante que se retome esa situación, porque el director general ya va a cumplir 3 años ahora en noviembre, y es el periodo en el cual está nombrado para dirigir la institución, y pues a estas alturas no ha sido capaz de cumplir lo que él firmó en su momento. Bueno, pasando al siguiente foro, que fue el foro sobre Estado de Derecho, el foro que también tuvo otros 2 temas, que es seguridad pública, y el tercero, que es derechos humanos. Esos 3 conceptos son prerrogativas de la Constitución en sus artículos iniciales, el tocarlos. El Estado de Derecho pues nos indica que el gobierno debe dar las condiciones adecuadas, entre ellas la seguridad, para que los habitantes, con base en una seguridad patrimonial, en una seguridad pública, en una seguridad alimenticia, todas las seguridades, pueda desarrollar actividades económicas que resuelvan el tema de su familia y por ende se puedan pagar impuestos y se pueda mantener al país funcionando. Entonces, la prerrogativa del gobierno de dar esa seguridad pública, pues le da fuerza, ¿verdad? Le da fuerza a través del ejército, a través de las policías diversas, etcétera, etcétera. Tiene el monopolio de la fuerza para imponer la seguridad. Pero por el otro lado, también la Constitución define claramente que todos los ciudadanos, de manera individual o colectiva, tenemos derechos humanos. Entonces, si vemos esos 3 temas entrelazados, están íntimamente ligados. El gobierno debe cumplir dentro del Estado de Derecho con otorgar seguridad pública y utilizar la fuerza. Pero esa fuerza debe ser de tal manera
que no rebase ciertos límites para no trastocar los derechos humanos. Entonces debe haber un equilibrio muy claro en ese sentido. En el foro propusimos, estaba o sigue estando a estas alturas, digamos en discusión la ley de seguridad interior, donde se está definiendo la manera de actuar del ejército en las, digamos, acciones en las cuales está llevando a cabo en materia de seguridad pública, fuera de los cuarteles, donde la delincuencia va tomando, digamos, control, pues aparece el ejército y se va para otro lado la delincuencia, pero bueno, el tema es que de alguna manera proporciona seguridad a los habitantes. Pero bueno, esa interacción entre sociedad civil, entre ejército, gobierno, pues debe estar normada, y eso de alguna manera se da o se pretende dar en la Ley de Seguridad Interior. Entonces, es una ley muy importante, por lo cual en este foro se concluyó que tanto la Ley de Seguridad Interior como la naciente en ese momento, porque se promulgó el 5 de febrero, Constitución de la Ciudad de México, pues deben de ser discutidas un poco más ampliamente. ¿Por qué? Por el tema de la Ley de Seguridad Interior. Es un tema tan importante porque tiene que ver con el hecho de que haya equilibrio y seguridad, equilibrio, y no se transcurrió con los derechos humanos. Entonces había un compromiso por ahí de que salía en febrero esa ley, pero afortunadamente los diputados consideraron que debía tener una más amplia discusión, y están en eso. Ahora, respecto a la Constitución de la Ciudad de México, todos sabemos que hace poco la Procuraduría de Justicia, General de Justicia, interpuso una controversia constitucional porque la Carta Magna, que conocemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rige a todos los mexicanos y a todos los estados, pues es la ley paraguas, y la Constitución de la Ciudad de México es una constitución local, vamos a llamarlo de esa manera, así como hay cada constitución en cada uno de los estados, que cada uno de sus de poderes legislativos promulga y trabaja. Lo mismo acá. En la Ciudad de México, desde el principio, pues el constituyente, el grupo constituyente, la Asamblea Constituyente, pues estuvo formada un 60% por personas designadas desde el gobierno, tanto local como federal, y el 40% fue ciudadano. Entonces, desde ese punto de vista no hay equilibrio. Se puede decir que se puede tener un documento, o sea, una constitución de la Ciudad de México pro-gobernista. Entonces, aquí en muchos casos se trastoca lo que planteamos también en el otro tema, los derechos humanos. Es por eso que desde nuestro muy particular punto de vista consideramos que es muy acertada esta acción del Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría General de Justicia, el interponer este recurso para que sea analizada ampliamente, más profundamente, esta Constitución, que nada más y nada menos pues va a regir los destinos de uno de los asentamientos humanos más grandes del mundo, ¿verdad? Y uno de los más grandes del país, ya visto como entidad federativa. Es en el sentido que consideramos que las leyes, las normas, deben de ser, digamos, útiles para los ciudadanos. Deben de realmente responder a las necesidades de los ciudadanos. No ser normas que dejen por un lado al ciudadano y digamos privilegien la actividad del gobierno, dicho por eso.
Y con eso termino el segundo foro que llevamos a cabo. El tercer foro lo vamos a llevar a cabo el próximo miércoles 22 de marzo a partir de las 16 horas 4 de la tarde en el auditorio E de la Cámara de Diputados. El tema es el estado que guarda actualmente el petróleo y la energía. Aquí se analizará el tema de cómo encontrar, cómo producir combustibles y energía eléctrica de mayor calidad y a menor costo. Ese es un reto muy importante que nos planteó la reciente reforma energética y que no se ha cumplido cabalmente. Es por eso que nos reuniremos en este foro y es para conmemorar, no para festejar. Muchos confunden conmemorar con festejar. Conmemorar es recordar el hecho de la expropiación petrolera que se dio el 18 de marzo de 1938 y esto, ahorita estamos a 15, dentro de 3 días precisamente se conmemora esta fecha importante y el día 22 conmemoraremos a través de este foro para también sacar conclusiones y remitirlas a las, digamos, dependencias necesarias. Pues están cordialmente invitados. Los que estén interesados en asistir pueden nada más mandarnos un mensaje al correo electrónico egresadosipn@gmail.com. Repito, egresadosipn@gmail.com para que los inscribamos y puedan tener un gafete de acceso a la Cámara de Diputados. Pues con eso me despido, les deseo muy buenas noches. Y el próximo miércoles pasaremos una grabación de algún programa debido a que estaremos terminando nuestro foro en la Cámara de Diputados. Buenas noches y hasta la vista.